Bueno, esta semana continuamos estudiando nuestro tema, que es la verdad presente en Deuteronomio. Y como lo dice el título, tenemos que preocuparnos por entender cuál es la verdad presente, porque si no va a pasar toda la lección sin que analicemos cuál es la verdad presente, porque eso nos está pasando en el estudio del folleto de nuestra lección, porque no se encuentra la verdad presente. Hay muchas cosas que se pasan por alto y que Dios nos dijo que eran un ejemplo para nosotros. En la ley de Moisés, Dios le dio a su pueblo ordenanzas y leyes que ellos debían obedecer y poner en práctica. Y después Malaquías nos dijo que para nosotros también son esas leyes. Y esa obediencia sería una bendición para ellos. Ahora, ¿podían guardarlas? Algunas no, aunque no tuvieran el amor de Dios en sus corazones, y no lo tendrían hasta el tiempo del nuevo pacto, en el que Dios comenzaría a circuncidarlos en el corazón. Ellos debían atar la ley en sus manos y ponerla delante de sus ojos, ¿no? Es decir, ponerla en práctica. O sea, cada vez que sus ojos miraran algo y decidieran hacer algo, tenían que tener la ley atada frente a sus ojos, y cada vez que hicieran algo con sus manos, también. Y tenían que hacerlo aunque el deseo de sus corazones fuera contrario a la ley, demostrándoles que en ellos no había verdadero amor. Y justamente por eso Dios dijo que, y Pablo lo dice claramente, que eran un ayo, una ayuda para ellos. Y esas ordenanzas y leyes eran un ayo, una ayuda para ellos, dado que no podían establecer vínculos perfectos, vínculos de amor, ni con Dios ni con sus hermanos. Y el buscar cumplirlas también traería las bendiciones de Dios sobre ellos. Ahora, nosotros sabemos que como ellos no las podían cumplir, iban a violar la ley de Dios. Y por eso Dios había previsto el santuario y la ley de la gracia, para perdonarlos y cargar sus pecados, por amor a su pueblo. Y Jesús fue claro en esto. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, cuando después de la caída del hombre no podía dar frutos buenos, porque no tenía el buen tesoro en su corazón. Y como leemos en Juan 5:42, Jesús les dijo a los dirigentes del pueblo judío: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, ¿qué son ustedes? No son árboles buenos. ¿Y qué fruto pueden dar? Frutos malos, no pueden dar fruto bueno. Cuando llegara el tiempo y Dios circuncidara sus corazones, escribiendo su ley en ellos, y ellos tuvieran el amor de Dios en sus corazones, entonces podrían empezar a establecer vínculos perfectos y podrían cumplir perfectamente los dos grandes mandamientos de la ley. Esa es la profecía. Y los dos grandes mandamientos, el primero está en Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios. ¿A quién? A Jehová tu Dios. Solo se puede amar ¿a quién? Al que conocemos. Y si Jehová es nuestro Dios, lo adoraremos a Él y lo amaremos a Él. Ahora, si es otro Dios, no estamos amando a Jehová y no estamos guardando el primer mandamiento, gran mandamiento de la ley. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, como dijo Jesús, es semejante. Y está en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios termina diciendo: yo, Jehová. Hablando siempre como una persona singular. Yo, Jehová. Y Pablo en Romanos 5:1 y 2 nos dicen que había habido un cambio. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ellos tenían entrada por la fe al antitipo de Canaán, como dice el autor de Hebreos, porque había entrado en su reposo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la promesa. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, había una diferencia con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahora sí, el amor de Dios estaba en sus corazones. Y como dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. O sea, el que tiene un buen tesoro en el corazón nunca va a hacerle mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Solo cumple la ley el que ama. Y en Colosenses 3:14 les dice a los hermanos de Colosas:
y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, el que ama establece vínculos perfectos. ¿Con quién? Con todos sus hermanos y, por supuesto, con Dios. Y en Romanos 2, 26 al 29, le está diciendo a los romanos, entre los que había judíos y gentiles, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Ahora, pero los circuncisos no podían guardarla, el pueblo de Israel no podía guardarla. Entonces ahora está hablando de incircuncisos en la carne que guardan las ordenanzas de la ley. Una novedad. No será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, el que no es judío, pero guarda perfectamente la ley, cosa que no puede hacer el judío circuncidado, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el verdadero judío, el que recibe la promesa del pacto de Dios, es el que, cuando viene el Mesías, crea la promesa de Dios y es circuncidado en el corazón. Ya estaba circuncidado en la carne, pero ahora está circuncidado en el corazón. Y también los gentiles que creen son incorporados al pacto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, como vemos, había un cambio muy claro, y este es el cambio que Satanás quiere negar. El versículo de memoria de esta semana, del mismo modo en el que lo hizo Jesús en el Sermón del Monte y en la parábola del buen samaritano, justamente Dios le mostró a su pueblo el alcance del segundo gran mandamiento de la ley, mostrándoles quiénes son nuestros prójimos, a los que no solamente debemos amar como a nosotros mismos, sino debemos amarlos como Dios los ama, con el amor de Dios, cosa que antes de ser circuncidados en el corazón era imposible para ellos y para todos los hombres hacer, como leemos en Deuteronomio 10, 17 al 19. Nuestro versículo de memoria es solamente el 19, pero se pierde el contexto y no se entiende. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? Jehová. Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ahora, ¿qué hace Dios? Hace justicias porque Él es justo, pero los hombres no. Y además ama también a quien, al extranjero, a los gentiles, dándoles, ¿qué cosa? Pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero. O sea, no solamente tienen que amar a sus hermanos judíos, sino ¿a quién? A los extranjeros, a los gentiles, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y como Jesús lo explicó, porque es lo mismo, dice, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿A quiénes? A los gentiles, a los extranjeros. Le está diciendo ¿a quién? A los romanos, en ese caso, que los estaban sojuzgando. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de ¿quién? De vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios? Ama, bendice, hace bien y ora. ¿Por quiénes? Por los otros. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Hace acepción de personas Dios en cuanto a sus bendiciones? No. No. Ahora, hay bendiciones que solo puede llegar a recibir la persona que entiende el Evangelio y las pide. Pero en general, como Jesús enseñó en su oración. Ahora, Dios les da el alimento a todos. Hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque Dios no hace el mal. Ese es el príncipe de este mundo. Entonces, Dios ama a quienes, a todos sus hijos,
a los que no lo conocen, aunque sean paganos, los ama y les hace el bien. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ahí viene el mensaje: circuncidad vuestro corazón. Entonces Dios, vemos ahora en la palabra de Dios a Él hablándole a su pueblo, diciendo que ellos circunciden el corazón. Como el ángel de la Odisea, que aún no compró a Jesús oro refinado en fuego para llegar a ser rico, verdaderamente rico, los israelitas no podían amar como Dios ama y no podían circuncidar sus corazones con el amor de Dios, no podían guardar la ley de Dios. Pero como lo hizo Jesús, mandándonos a amarnos unos a otros como Él nos amó con su amor, Dios les pidió algo imposible para ellos, que circuncidaran el prepucio de sus corazones, para que realmente amaran, para que lo amaran a Él, amaran a sus hermanos y amaran a los extranjeros. Y vamos a ver todo el contexto de estas palabras, que las encontramos en Deuteronomio 10, del 12 al 21. Y Moisés les dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? O sea, ¿por qué Dios le dio estos mandamientos? ¿Y qué le pedía? Le pedía que guardaran estos mandamientos para que tuvieran prosperidad, porque era una bendición para ellos. Dios le pedía que siguiera el camino en el cual Él los podía bendecir. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. ¿Para qué? Para que amen. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dios y Señor señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes cosas, contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y ese es el mensaje de Moisés. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Circuncidar el prepucio del corazón, porque ellos sabían qué sentimientos tenían. Y algunos no eran buenos. Entonces, tenían que conscientemente atar la ley en sus frentes y en sus manos. Y cuando tuvieran sentimientos contrarios a la ley de Dios, acordarse de eso. Como Jehová se los anunció por medio de Moisés, Isaías, Jeremías y Ezequiel, él mismo circuncidaría el prepucio de sus corazones y lo haría después de que hubiera venido sobre ellos el tiempo de la ira, después que él hubiera cumplido la promesa de la venida del Mesías y, con la sangre de su cordero, hubiera pagado el precio de la redención de su pueblo de la esclavitud del pecado, porque ellos eran esclavos del pecado. Y leemos en Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué hace un corazón circuncidado? Ama. En primer lugar, ¿a quién? A Jehová su Dios, con todo su corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿quién va a vivir? El que tenga circuncidado el corazón. Ahora, ¿pero qué pasó con ese pueblo? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto, ellos tenían sus mentes y sus corazones contaminados con el paganismo, con las costumbres y prácticas paganas de Egipto, con las costumbres y prácticas de la Gran Babilonia. Del mismo modo en el que, cuando Dios los separó de las iglesias protestantes caídas, acá está al revés, las protestantes iglesias caídas,
El pueblo adventista también estaba contaminado con los errores heredados de los paganos y los papistas. Los errores de los que no se habían deshecho los reformadores y seguía arrastrando el remanente de la Iglesia de Reforma. Sus corazones aún no habían sido circuncidados por Dios y no guardaban todos sus mandamientos. Y esta es una verdad que es muy importante para el pueblo adventista, porque tiene que entender su identidad y su misión. Y a pesar de esa condición, Dios amaba al pueblo adventista. ¿Por qué? Porque había sido fiel a su palabra y había profetizado por primera vez. Y leemos en primeros escritos, página 243. Dijo mi ángel acompañante: han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y por volverse por completo a Dios y a su palabra. Ahora, ¿en qué creía el pueblo adventista? En tradiciones y en errores recibidos de los hombres. Y por supuesto, no se habían vuelto por completo a Dios y a su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Y la próxima cita la encontramos en la página 249 de Primeros Escritos. Dice Elena: vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de ¿qué? De errores. Y eso lo incluía a ella. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a escudriñar las Escrituras. ¿Qué tenían que escudriñar? Su corazón y las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Cuándo Dios les mostró esto a Elena White? En 1858, 14 años después del chasco. El pueblo adventista seguía con estos errores. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Por esa causa, como se le recordó a Moisés a su pueblo en Sitín, antes de dejar el desierto y entrar a Canaán, y está escrito en el libro de Deuteronomio para mostrarnos a nosotros, los adventistas, que la última generación estaríamos en el antitipo de Sitín, antes de entrar a el antitipo de Canaán. Cuando Jehová habló con su pueblo en el monte Horeb, en Sinaí, se preocupó de que ellos no vieran ninguna imagen. ¿Por qué? ¿Qué tenían? ¿A qué estaban acostumbrados ellos? Al paganismo, a adorar imágenes. ¿Y qué hizo Jehová? Se preocupó de que ellos no vieran ninguna imagen, para que después no buscaran hacerse imágenes de él, cosa que inmediatamente harían. Y leemos en Deuteronomio capítulo 4, los versículos, voy a ver el final del párrafo, capítulo 4, versículos 10 al 23. Y les dice Moisés: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Eso es lo que Dios les dijo. Y dice Moisés: y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego. ¿Y qué pasó? Le dice: oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. Y esto es importante. Y él os habló, quien os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y estos estatutos y juicios son la ley de Moisés. ¿Y qué les dice Moisés ahora? Guardad pues mucho vuestras almas.
Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Para protegerlos. ¿Y qué le dice Moisés? Cuidado. Van a estar en medio de un pueblo pagano que se hace imágenes y adora imágenes. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo Dios? Y es claro, Moisés, Dios hizo eso para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno, que está en la tierra, figura de ave alada alguna, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado. ¿Quién lo impulsaría? Los espíritus seductores. Y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de los cielos, de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí, dice Moisés, por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, le dice de vuelta, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ahora, ¿por qué es muy delicado? Porque el hacerse imágenes le abre la puerta a los espíritus seductores. Y Dios mismo, después de darle su ley en Éxodo 20, 22 a 23, le dijo lo siguiente. Y Jehová Dios dijo a Moisés, y dijo Jehová a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis, ninguna figura, nada, nada, ninguna imagen. En el caso de Israel, el contenido de sus corazones incircuncisos se manifestó inmediatamente después de que Dios hablara con ellos en Sinaí, les diera su ley y estableciera el pacto. Durante los 40 días en los que Moisés estuvo con Dios en Sinaí, recibiendo las ordenanzas de la ley. ¿Y qué pasó ahí? Como está relatado en Éxodo 32, del 1 al 8. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Enseguida se olvidaron. ¿Y qué hizo Aarón? También. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Hizo un ídolo. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y por qué dijeron estos son tus dioses? Porque todos los dioses egipcios tenían la misma forma. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, ¿qué hizo Aarón? Porque el peor pecado fue el de Aarón. Edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Llamó Jehová al becerro, a Baal. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Madrugaron antes de la salida del sol. ¿Para qué? Para hacer una fiesta y estar todos juntos cuando sale el sol, para recibir al sol, porque esa es la costumbre de los paganos. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, ¿no? Y presentaron ofrendas de paz. ¿A quién? A Moloc. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo,
que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué rápido se corrompió. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y esto también es verdad presente. Y es una advertencia para nosotros, como Pablo se los dice a los griegos de Corinto en 1 Corintios 10. Si ellos creían en un Jesús que no era la roca, estaban creyendo en un ídolo, habían caído en la idolatría. Esto, justamente lo que vemos aquí, es lo que ellos extrajeron del mal tesoro de sus corazones. Y de su historia, que quedó registrada para amonestarnos a nosotros, podemos aprender muchas cosas. Y nos empezamos a preguntar algunas cosas. ¿Por qué el pueblo le dijo a Aarón: haznos dioses? Y es interesante, porque estaban acostumbrados a las prácticas paganas y sabían que los dioses se hacen. Ellos sabían que un dios se hace con las manos y después el que lo hace se postra ante él y le pide cosas. Los dioses se modelan del mismo modo en el que fueron modelados cuando llegó el tiempo de la apostasía a la iglesia cristiana, y nosotros podemos modelarlos también, podemos modelarnos ídolos, ¿no? Crear sus imágenes y pintarlas en nuestras cámaras secretas, en nuestras mentes, como Dios anunció que estaría haciendo su pueblo. ¿De dónde sacó Aarón la imagen con la que modeló el becerro de oro? La sacó de lo que él tenía atesorado en su mente, porque él había visto en Egipto cómo se adoraba a la imagen de Osiris, el dios Sol, y se lo adoraba como el sol o en forma de toro. Había visto la imagen de Isis, la reina del cielo, en forma de mujer y en forma de vaca, y la imagen de Horus, su hijo, en forma de becerro. Y con cosas sacrificadas a los ídolos por los egipcios, Aarón modeló la imagen de su nuevo Dios y lo presentó ante el pueblo, porque Aarón hizo la obra que después haría Balaam en el tiempo de la apostasía. Creó un Dios y lo puso delante del pueblo. ¿Y qué le dijo? Este es Jehová. Y aquí tenemos algunas de las imágenes egipcias. En la izquierda tenemos ahí al dios Sol volando, y tenemos al dios Sol como un becerro, ahí está. Y en el medio está el sol, en medio de los cuernos, y ahí está la cabeza de la serpiente, porque es la serpiente. No, ellos adoran directamente al dragón. Y ahí tenemos un egipcio adorando al dragón. Y a la derecha tenemos a quién, a Osiris, de vuelta, como el toro. A la derecha, la última imagen es la de una vaca, que es Isis, la reina del cielo también, pero que la adoran como si fuera una vaca. Y después abajo tenemos justamente las imágenes de la Trinidad egipcia, el IHS, Isis, de derecha a izquierda Isis, Horus y Set. Y después tenemos ahí de vuelta a la familia. Y tenemos a Isis, alimentando ¿a quién? A Horus, a su bebé. Y ahí tenemos el becerro que adoró a Israel. ¿A quién adoró? Al dios de egipcio, llamándolo Jehová. Adoró al dios de Babilonia, llamándolo Jehová. ¿Cómo llamó Aarón a la imagen, al becerro de oro? Lo llamó Jehová. Y de ese modo creó el primer ídolo sincrético de Israel, en el que mezclaron a dos dioses en uno. La primera falsa roca del pueblo de Israel, que se convirtió en un tipo del nuevo ídolo sincrético que también sería creado con cosas sacrificadas a los ídolos. La nueva falsa roca que serían dioses, a la que, para engañar y darle a comer al pueblo de Dios de cosas sacrificadas a los ídolos y hacerle cometer fornicación, los apóstatas también lo llamarían Jehová, para hacerle creer al pueblo de Dios que este ídolo es el Dios de Israel, como leemos en Apocalipsis 2:14, lo que Jesús anunció. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y cómo haría que el pueblo de Dios adorara a los ídolos? Disfrazándolos, llamándolos Jehová, y haciendo que el pueblo de Dios se postre ante el ídolo, ante el becerro. Lo quiso Aarón.
Como lo anunciaba la profecía, el nuevo Dios del rey del norte. Una pregunta. Sí. Entonces lo que hizo Aarón cuando hizo eso fue lo que hacen los lobos ahora. Sí, sí. Y pero no sería como que un pastor, no sería lo que hizo Aarón, se me hace que correspondería más con lo que hacen los pastores que no conocen, que no a sabiendas hacen que adoremos a lo que nos dio. Y Pero, sí, por supuesto, corresponde a eso, pero Aarón lo hizo en su... Nosotros no podemos juzgar a Aarón, Dios lo juzga, pero Dios nos muestra lo que hizo. ¿Qué tenía en su mente? Nos muestra, ahí se vio lo que tenía Aarón en su mente. Ahora, ¿qué tenían los adventistas, los primeros adventistas en su mente? ¿Eh? Sí, pero ¿qué tenían los primeros adventistas en su mente? Las mismas cosas. ¿Y a qué adoraban? No adoraban a Dios verdadero, no habían encontrado la puerta abierta. Ahora, pero Balaam, el que hizo la obra en el tiempo de la apostasía, era un apóstata, porque era un verdadero cristiano, conocía la verdad, y por amor al dinero hizo estas cosas, como lo hizo el verdadero Balaam. Le enseñó al rey enemigo a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, porque ese era el objetivo de Constantino, el sumo pontífice romano. Y como lo anunciaba la profecía, el nuevo Dios del rey del norte, el Papa, justamente, el nuevo Dios del Papa, no es el Dios de sus padres, no es el Dios de Israel, no es Jehová, sino es el Dios de la fortaleza, el Dios de Constantino, el Dios de la bestia romana, el Dios de Jezabel, el Dios de toda la gran Babilonia, incluyendo Egipto. Y es el dragón. Y ese es el ser divino que es la esencia, la sustancia de las tres hipóstasis que conforman el Dios de la Trinidad. Del mismo modo en el que es la esencia, la sustancia de Apolo, de Zeus, de Hermes y de todos los dioses del Olimpo, cuyas imágenes utiliza Jezabel para representar a las tres personas del Dios, la Trinidad. Pero como dice la profecía claramente, el hombre de pecado del Dios de sus padres no hará caso, porque apostatará. Y en su lugar honrará a quién? Al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Entonces, ¿a quién adora el hombre de pecado y los apóstatas? Al dragón, adorando al Dios de la fortaleza. El Dios de la fortaleza es el Dios de la bestia romana, el Dios de Roma, el Dios de Jezabel. Por eso, el que tenía la doctrina de Jezabel y adoraba a su Dios, al Dios de Jezabel, adoraba a Satanás y a los demonios. Y esto es claro. Ahora, el que adora al Dios de la Trinidad está adorando a Satanás y a los demonios, aunque no lo sepa. Y en vez de llegar a conocer a Jehová, solo podía llegar a conocer a Satanás, al dragón. Solo podía llegar a conocer las profundidades de Satanás y reflejar plenamente su carácter, su nombre. Y esto pasó con todos los apóstatas que conocían cuál era la verdad y por amor al dinero lo hicieron. Ahora, en cambio, el que lo hace por ignorancia, Dios lo protege. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10, después de hablar que el verdadero Jesús es la roca, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Lo que los egipcios sacrificaban, lo sacrificaban a los demonios. Y lo que hizo Aarón es lo mismo. Y esa adoración que hicieron, le hicieron a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y Pablo es claro, porque hay que ser claro. Es un tema muy delicado. Y Jezabel, ¿qué empezó a hacer? A darles alimento al pueblo de Dios, como leemos en Apocalipsis 2, 20 y 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice iglesia, enseñe y seduzca a mis siervos a que a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque la doctrina de Jezabel está creada de ese modo. Ahora, ¿y a qué llevaba? A conocer las profundidades de Satanás. Y eso se vio en la historia, porque los que tenían esa doctrina llegaron a reflejar el carácter de Satanás y empezaron a perseguir y asesinar a sus hermanos.
Y esto es lo que Roma creó. Y en sus imágenes lo muestra. Ahí está el dios de Constantino, el dios de las fortalezas, cuando se le apareció. Y eso es lo que le da a comer Roma al pueblo de Dios. Y de ahí viene el dios de la Trinidad, porque es el sol, que se manifiesta en sus tres hipóstasis. Es Baal, Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. No es Jehová. No es Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo, porque Jehová hay uno solo. Jehová es una persona. Pero esto viene de quién? Del paganismo. Este es el dios de Roma. Y a las imágenes de Zeus, como tenemos ahí abajo, las llama Dios el Padre. Y a las imágenes de Apolo, el ángel del abismo, lo llama Cristo. Y Roma es claro a quien adora, al dragón. Ahora, y el que tiene su doctrina y adora estas imágenes, adora al dragón y a los demonios. Ese es el problema. Como Dios le mostró a Elena, está en Primeros Escritos, página 213. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo. ¿Y eran representantes de quién? Cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. ¿Por qué? Porque los sacerdotes paganos siempre son de cristianos, pero siguieron con las costumbres paganas. Y hacían que los romanos se postraran ante ellos y los llamaran padre. Y ellos los llamaban hijos y les perdonaban pecados. Pero el que se postraba ante un sacerdote romano, ¿ante quién se postraba? Ante Satanás y los demonios. ¿Y a quién adoraba? A Satanás y a los demonios. Y eso sigue pasando ahora en Roma. Ahora, ¿qué imágenes tenía en su mente el pueblo de la iglesia de la Reforma cuando salió de Babilonia, de la Babilonia espiritual, buscando encontrar la puerta que Jesús dejó abierta delante de ellos? ¿Qué imágenes tenía Lutero en su mente? ¿Qué imágenes tenían todos? Y las imágenes que adora Roma. Porque cuando empezaron la Reforma, no se dieron cuenta de eso. Empezaron por otras cosas. En sus mentes tenían las imágenes con las que, desde el tiempo en el que Balán completó su obra y definió las imágenes cristianas del dragón, Jezabel adora al dragón llamándolo Dios y Cristo. Las imágenes del Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso. El Jesús que le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia religiosa, cuando le dio las llaves del reino, entre comillas. Por la Biblia dice que el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad, y después Roma cambió las palabras de la Biblia para decir que fue Jesús. Y en su ignorancia, el pueblo de la Iglesia de la Reforma la seguiría adorando hasta que completara la obra de Reforma y encontrara la puerta abierta, hasta que encontrara la puerta estrecha, al santo, al verdadero Jesús. Y por eso Jesús le habla al ángel de la iglesia en Filadelfia y le dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y por eso lo que pasó con Israel es verdad presente. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿pero qué tiene el Papa? Las llaves del reino del dragón. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie tiene la llave de esa puerta, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y esa es la característica del ángel de Filadelfia. Tiene la palabra de Dios y la guarda, y no has negado mi nombre, como hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva. ¿Y por qué le dice dejado delante de una puerta abierta? Porque el pueblo no conocía esa puerta. ¿Y quién es esa puerta? Como Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Y a dónde va a entrar? Al reino de Dios, al lugar santuario de Dios. Y también Jesús es el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el que entra por esa puerta, ¿a dónde va a llegar? A la presencia de Dios, al Padre, a la presencia de Jehová, porque es la puerta del lugar santuario de Dios. Y esto también es verdad presente para nosotros. El pueblo al que Dios le encargó la obra de reparar la brecha hecha por el Papa Santo de Dios y completar la obra de reforma, encontrando la puerta abierta para que los lugares asolados puedan ser reedificados, porque el pueblo antista tampoco la conocía, a la puerta abierta, ni la había encontrado.
sino que la iba a encontrar en su última generación, porque es la primera tarea que tenía que hacer. Y cuando completara esa tarea, todas las otras cosas se empezarían a cumplir. Y como Dios le mostró a Elena, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya previamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Recuperar el conocimiento de la verdad. Y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Cuándo? Y antes del día de la batalla. Pero para impedir que descubriéramos el engaño, que dejáramos de adorar a la falsa roca y empezáramos a entrar por la puerta estrecha, e impedir que edificáramos nuestras casas sobre la verdadera roca, y que fuéramos circuncidados en el corazón, y que finalmente los lugares asolados fueran reedificados, junto a Jezabel y sus siervos, los sacerdotes de Baal, los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. Los dioses de la Gran Babilonia estaban luchando en contra del pueblo adventista. Y eso es claro. Había quedado una sola iglesia que iba a cumplir la voluntad de Dios. Como dice Elena en Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente ¿dónde? En la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién? Contra el Dios de Roma. Ese es el conflicto. Porque el Dios de Roma, el dragón, y sus ángeles, los que habitan en Roma, quieren impedir que el pueblo de Dios recupere el conocimiento de la verdad y la predique, porque de eso se trata el conflicto. Ahora, ¿pero qué pasaría? El pueblo adventista se encontraría en antitipo de Sittim y no habría entrado a Canaán. Y en el antitipo de Sittim, con el pueblo adventista pasaría lo mismo que pasó en el tiempo, justamente cuando Moisés y su pueblo enfrentaron la última apostasía. Como lo vimos en el estudio de la semana pasada, en el cántico Moisés y el del Cordero, Jehová anunció que en la última generación, cuando el tiempo de juzgar a la última generación de su pueblo hubiera llegado, en medio de su pueblo estaría la falsa roca que son dioses. Y la identifica también como la vid de Sodoma, el falso Jesús. Y anunció por medio de Ezequiel cuáles serían las abominaciones que se estarían cometiendo en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia remanente. Y esto, por supuesto, es profecía que se cumple en medio nuestro. Y leemos en Deuteronomio 32, 31 al 39, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, porque habría otra roca. Como lo hizo Aarón, se le llamaría la roca, pero no sería la verdadera roca. ¿Por qué? Dios lo define claramente. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Jesús es la vid. ¿Y de dónde viene ese Jesús? Es la vid de Sodoma. Es la vid de la Gran Babilonia. Es el Mesías babilónico. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Justamente el vino de Babilonia, ¿qué es? Son doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Cuándo? Habría un momento en el que Dios juzgaría a su pueblo. Por eso el mensaje del primer ángel, el día de su juicio ha llegado. ¿Y cómo sabe ese ángel que el día de su juicio llegó? Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. ¿Qué pasaría con su pueblo? No tendría fuerza. Y estarían todos esclavos, sin darse cuenta de esos esclavos, como el ángel de la Odisea. Y dirá,
¿A quién le dirá esto Jehová? ¿A su pueblo? ¿Dónde están sus dioses? ¿Qué tendría ese pueblo? Dioses. La roca en que se refugiaban, ¿cómo lo llamarían? La roca. Pero acá está con minúscula, porque es una falsa roca, no es Jehová. Pero como Aarón, habrían hecho un dios sincrético, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Y ahora que dice Jehová, levántense ellos, estos dioses, que os ayuden y os defiendan. Y les dice a su pueblo, ved, ahora que yo soy, unjan sus ojos con colirio para que vean. Yo, una persona, primera persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y la falsa roca que son dioses, ¿qué es? Son ídolos. Y como leemos en Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en Sittim? Adoró al sol, a Baal peor. Y en nuestro tiempo podemos ver el cumplimiento de esta profecía con nuestros propios ojos y podemos ver que en el libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, nuestros varones ancianos se ufanan de estar adorando al mismo Dios que las iglesias caídas, se ufanan de estar construyendo sus casas en el mismo fundamento que Roma, que no es otro que la arena, la falsa roca que son dioses. ¿Por qué eso es adorar al sol? Porque el dios de Roma es el dios sol. Y sus hipóstasis son las tres hipóstasis del sol, de Baal. Y leemos ahí en el libro de la Trinidad, páginas 10 y 11. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, pareciera apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. Ahora, ¿cuál es lo esencial de sus convicciones trinitarias? La adoración ¿a quién? Al dragón. Porque esa es la doctrina de Jezabel. Y terminan diciendo, justamente, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar ¿qué cosa? Un terreno común con ellos. O sea, tenemos el mismo Dios que Roma. Es el fundamento de nuestras casas. Pero por supuesto, esa es la falsa roca que son dioses. No es Jehová, no es la roca. Además, podemos ver cómo en nuestra iglesia se viola abiertamente la ley de Dios, haciendo, introduciendo en medio de ella y de nuestras publicaciones a las imágenes con las que Isabel adora a sus dioses, y las imágenes que Jehová nos prohibió hacer y honrar. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, pero las estamos honrando. ¿Y qué le dijo Dios a su pueblo? Y Moisés se lo resaltó en Deuteronomio 7, 25 al 26. Las esculturas de sus dioses, cuando entran en la tierra, donde están los otros pueblos, ¿qué tenían que hacer? Las tenían que quemar con fuego. No podían postrarse ante las imágenes de Roma ni de los cananeos. Las esculturas, sus imágenes, quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. O sea, no traigas de Babilonia esas cosas a tu casa. No las traigas a la iglesia para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Ahora, pero ¿qué vemos que pasa? Acá están Hace y prensa, es la Iglesia Católica, recursos, símbolos del Espíritu Santo. Ahí muestran todas las imágenes que se hace Roma, violando la ley de Dios. Y la llaman el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Catecismo. ¿Y qué pasó? Una lección nuestra de hace unos años, ¿qué se puso? Las imágenes. Y ahí hay una paloma que tiene brazos. Y se lo llama el Espíritu Santo. Y por supuesto esto viola la ley de Dios. Y viola lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué cosa? Que no se hagan imágenes de cosa alguna, ni animal, ni ninguna ave alada que vuele por el cielo, y menos que la llamen Dios.
¿Y qué pasa en nuestra lección? Lección para el 4 de marzo del 2017. El Espíritu Santo y la Iglesia. ¿Y ahí qué se pone? Una imagen de la Iglesia Católica. Porque ese es el Espíritu Santo que habita en Roma y la habitación de demonios. Y se la pone en nuestro folleto como si esa fuera imagen de quién. Y se honra esa imagen. Y se nos da a entender que el Espíritu Santo que habita en Roma y al que adora la Iglesia Adventista es el mismo. Ahora, ¿y este símbolo de qué es? De los demonios. Acá tenemos, fíjense, esta es una hipóstasis del Sol. Acá está el Sol. Acá están las llamas del Sol cayendo. Este es el Sol, el círculo solar. ¿No? La misma imagen es que adora Roma. Porque esta imagen, este vitró es de una iglesia de Roma. Y es el espíritu que habita en Roma. Son los espíritus de demonios. Y en nuestra lección se pone esa imagen y se la honra. Y se llama, ¿qué cosa? Dios, al Dios de Roma. Y se adora al Dios de Roma. Ahora, Dios fue claro en su mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, poniendo el folleto de lección. ¿Qué está haciendo nuestro pueblo? Violando abiertamente, totalmente la ley de Dios. En vez de reparar la brecha, el pueblo adventista está siguiendo las huellas de Roma, adorando al Dios de Roma. Y dejó de lado a Jehová, porque esto es una abominación a Jehová. Y del mismo modo en el que lo hace Roma, y lo explica en el artículo 232 del Catecismo Romano, que los estudios y las imágenes incluidas en la nueva Biblia misionera, entre comillas, también se indica que la Iglesia Adventista bautiza en el nombre del Dios de Roma, en el nombre de la Santísima Trinidad. ¿Qué dice Roma en el artículo 232 del Catecismo? Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos. Ahora, el nombre común, que es el Dios, la Santísima Trinidad. Pues no hay más que un solo Dios, la Santísima Trinidad. Pero la Santísima Trinidad es la que hace Roma habitación de demonios, porque es un ídolo. Y acá tenemos la Santa Biblia Misionera, y ahí se pregunta, se pone una imagen del sol bajando en forma de paloma. Porque Dios jamás mostraría esa imagen. Porque eso es lo que se preocupó de hacer él y lo dijo por medio de Moisés, para que nadie se haga una imagen. Y por supuesto Dios no cambia. ¿Y qué dice nuestra Biblia misionera? ¿Qué es el bautismo? La palabra bautismo viene de un vocablo griego que significa hundir, sumergir. El bautismo es símbolo de la muerte a una vida de incredulidad y de nacimiento a una nueva experiencia en Cristo. Es un recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, aunque no necesitaba bautizarse, lo hizo para dejarnos el ejemplo. Somos bautizados, dicen, por indicación expresa de Jesús y en nombre de la Santísima Trinidad. Ahora, ¿Jesús nos mandó bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad? No, por supuesto que no. Jesús cumplía lo que dice la ley de Moisés, y especialmente cómo tenían que bendecir a ese pueblo los sacerdotes judíos, los levitas. ¿Cómo? Poniendo sobre ellos el nombre de Jehová, para que Jehová los pudiera bendecir. Y esto nos muestra claramente que ya estamos en el antitipo Sitim, a las puertas de Canaán, y que ha llegado el tiempo de procesamiento de la última generación del pueblo adventista, porque esta es una señal muy clara. Cristian, ¿Sí? viste que en Hechos todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Sí. ¿Y por qué no bautizaron en el nombre de Jehová? Porque el nombre de Jesucristo es Jehová. Bueno, pero bautizaron en el nombre de Jesucristo. Bueno, pero ahora te estás leyendo los cadáveres, entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Nada. Significa el Salvador es Jehová. Aunque ellos hayan bautizado el nombre de Jehová, nunca la traducción van a poner Jehová porque en el Nuevo Testamento no se pone
Está bien, bueno, pero lo importante es lo siguiente. A ver, nosotros tenemos que entender justamente todas las cosas de acuerdo a lo que conoció la profecía. Y la profecía es clara. Cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, ¿qué vamos a decir? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. ¿Cuál es el nombre del verdadero Jesús? Su nombre es Jehová. Como justamente decía Jeremías, por medio de Jeremías, Dios anunció diciendo que su pueblo lo llamaría Jehová, justicia nuestra, porque Jehová es nuestra justicia. Y cuando vengan las nubes de los cielos, tenemos que decir, aquí está nuestro Dios, este es Jehová. Ahora, ¿qué estaría pasando en medio del pueblo antista? Por supuesto, estamos bautizando en nombre del Dios de Roma y edificando nuestras casas sobre la arena, sobre la falsa roca que son dioses. Y eso es un problema muy delicado. Ahora, ¿por qué el pueblo antista no es habitación de demonios? Porque Dios lo está protegiendo. Pero cuando empezara a germinar juntos el trigo y la cizaña, cuando ese pueblo escuchara el mensaje de los tres ángeles y tomara una decisión consciente, sabiendo a qué está adorando, entonces le abriría la puerta a los demonios, sería habitación de demonios, como hizo Adán. Conscientemente le abrió la puerta a su mente a quién, al príncipe de este mundo. Y en ese tiempo se cumplió esta profecía, como dice Ezequiel 9, 3 y 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano. Y le dijo Jehová, llegó el tiempo de ¿qué? De probar y sellar al pueblo. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Y qué pasó con los que adoraron a Baal peor? Y se acostaron con las mujeres que los tentaron y los llevaron a sus templos. Murieron. No pudieron entrar a la tierra prometida, como le dice Moisés a su pueblo. Ahora, ¿qué pasaría en nuestro tiempo? Esto estaría pasando. Habría abominaciones en medio de la iglesia, como Dios le mostró a Elena. Y está escrito en la Review Herald del 23 de septiembre de 1873. Especialmente la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿A quién estarían llamando Jehová? A una falsa roca. Notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Porque eso estaría pasando en nuestra iglesia. Y es verdad presente. Esta es la palabra profética más segura. Entonces, cuando viéramos eso, y nos angustiaríamos, lloraríamos. Ahora, ¿por qué se angustiarían y llorarían los 144.000 sellados del pueblo antista? Porque ya habla de eso. Los que reciben el sello de Dios son los que se van a angustiar. Se angustiarían y llorarían al ver las abominaciones que ellos mismos cometían. Y, por estar ciegos, los ángeles que están en la Odisea no pueden ver. Ahora, y por supuesto, al verlos, se angustiarían, llorarían y se arrepentirían. Y por supuesto, serían perdonados. Se angustiarían y llorarían por sus hermanos, al ver que aún no se arrepintieron de las abominaciones que están cometiendo y que le siguen orando a Baal, al Dios de Roma, sabiendo que ese Dios, el único que puede convertirlos es en habitación de demonios. Y después, llevarlos a conocer las profundidades de Satanás. Porque otra cosa no puede hacer. ¿Qué harían entonces? Empezarían a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Empezarían a predicarles el mensaje de Elías, el mensaje de los tres ángeles. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Y qué pasaría? Fíjense lo que dice Jesús, y está registrado en Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera. ¿Y la otra vid de dónde viene? De Sodoma. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ¿quién va a recibir la bendición de Dios? El que esté unido a quién? Al Jesús verdadero, el que entre por la puerta estrecha, al lugar santuario de Dios, y Dios venga a morar en él. Por eso es importante que resaltemos justamente cuál es la verdad presente para el pueblo adventista.
porque los israelitas que fornicaron con mujeres y adoraron a Baal Peor murieron y no entraron en Canaán. Y eso es un tipo muy claro de lo que va a pasar con el que no quiera, justamente, arrepentir sus pecados, invocar el nombre de Dios, invocar a Jehová y recibir la bendición de Dios para poder llevar fruto, para ser limpiado y para reflejar plenamente la imagen de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad.